Bueno, entonces vamos a aprender a determinar la reactancia capacitiva a partir de magnitudes medidas, determinar el valor del capacitor, conociendo la reactancia, determinar los valores de capacitores conectados en paralelo a partir de las magnitudes medidas, determinar reactancia capacitiva de capacitores en serie, determinar la capacidad de capacitores en serie y determinar la capacidad equivalente de capacitores en serie. Bueno, entonces, aquí un poco de teoría. Este es de circuitos 1, si se recuerdan, para hacer el equivalente de capacitancia en paralelo, sumamos la capacitancia. Y para hacer el equivalente en paralelo, perdón, este es en paralelo. Para hacer el equivalente en paralelo de los capacitores, le sumamos la capacitancia y para sacar el equivalente en serie de capacitores, hacemos lo mismo que la resistencia, pero en paralelo. Eh, el valor el valor del capacitor según la reactancia, ya saben que lo sacamos de la fórmula convirtiendo al dominio fasorial, ¿verdad? El circuito, que sabemos que una reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2πf por la capacitancia, donde 2πf es omega, ¿verdad? Bueno, entonces empezando la práctica, dice, conecta el generador de funciones de C2 a C2 de 1 microfaradio y el osciloscopio para medir la tensión sobre C2 y la corriente como se muestra en la figura 1. Entonces vamos a hacer este circuito de aquí. Entonces vamos a conectar C2 y C3 en paralelo y estos dos en serie con R2. Vamos a ver. Vamos a poner el generador de funciones, los capacitores, una resistencia y el tierra, ¿verdad? Ahí. Voy a poner por acá. Disculpe, ¿cómo puso el generador de funciones que no vi? El generador de funciones está aquí a la derecha, aquí donde dice Function Generator. Solo le doy clic y ya me aparece acá. Y doy clic aquí para ponerlo. Gracias. Ok. Bueno, los valores que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar los de la guía, ¿verdad? Ustedes les doy sus valores. Aquí dice 1 microfaradio C2 y 0.15 microfaradios. Entonces 0.15 microfaradios. Ok. Y la resistencia es de 10 ohms. Voy a cambiar aquí 10. Ok. Y ahí está. Ahí tengo el circuito. Entonces dice pon el generador de funciones en 1 kHz, una tensión de 4 voltios pico pico. 4 voltios pico pico sería 2 voltios pico, ¿verdad? O sea, amplitud, 2 voltios pico, 1000 Hz. Y ahí estamos en la forma de la onda senoidal, ¿verdad?
Ah, se me olvidó conectar el osciloscopio. Dice aquí canal 1 y canal 2, ¿ve? Entonces vamos a poner el osciloscopio. Osciloscopio. Ya saben que los tierras van unidos aquí. Es el mismo tierra. Le voy a cambiar el color al tierra. Lo voy a poner verde. Ok. Y a este nodo lo voy a poner en color azul. Ahí, entonces canal 1, que sería el canal A, va aquí, ¿verdad? Y el canal B, aquí. Y ahí está. Bueno, dice, mide la tensión y la corriente en C2 con el osciloscopio y anótelas en la figura 2. Bueno, aquí no podemos medir la corriente en cada capacitor, ¿verdad? Solo podemos medir la corriente total, la que pasa por R1. No podemos medir la corriente específica que pasa por C2. Ahí tendríamos que hacer otros cálculos. Entonces dice, la tensión sí la podemos medir, ¿verdad? Entonces dice tensión de canal 1. Vamos a medir. Voy a dar correr a la simulación. Ok, aquí está. Como saben, aquí no puedo medir mucho, ¿verdad? Tengo que cambiar la escala para que pueda ver mejor. Voy a poner en milisegundos el tiempo y voy a bajar la escala a 2 y esta la voy a poner en, a ver, ahí está bien en 50. En eso debemos de estarla tanteando, ¿verdad? A ver qué forma se ve mejor, no, Sí, no está específico. sí, ustedes vayan cambiándola de modo que la puedan ver mejor. Igual si en un caso no pueden ver bien la amplitud, lo que hacen es mover esta de acá. Aquí yo puedo ver la amplitud que tiene cada una, miren, fíjense bien. Yo voy moviendo este y se van moviendo los valores de aquí, ¿verdad? Entonces me va diciendo, por ejemplo, aquí, aquí que donde está el pico del canal A, si se fijan tengo 1.929 voltios de pico del canal A, ¿verdad? Entonces ese sería el voltaje pico del canal A, que es aproximadamente los 2 voltios, ¿verdad? Y en el Entonces, canal, cuando ajá, no nos quede exacto, podemos hacer eso que está haciendo ahorita, ¿verdad? exacto, sí, esto es lo que tienen que hacer cuando no les quede exacto. Mover las flechitas Gracias. estas. Ingeniero, Sí, disculpe, fíjese que yo también había visto algo ahí en una función que tiene ese osciloscopio. No sé si usted la sabe, que cuando, por ejemplo, usted arrastra esas barritas, por ejemplo, usted la coloca en el segundo periodo, por ejemplo, ah, lo sí, puede, la diferencia de tiempo. Sí, eh, eso. no, ¿O el no, qué? que usted puede, por ejemplo, en la parte de arriba de del indicador amarillo, por ejemplo, Ajá. usted le da clic derecho y le da, por ejemplo, poner el valor más Ah, alto ok. en Y. Sí, Entonces ahí le da el valor máximo en Y. es cierto, Creo. sí. No, no, no sabía esa opción. Pero sí, aquí dice. Ahí, Ajá. Dice ir al valor máximo de Y. Entonces sí, aquí me da el valor máximo. Tiene razón. Bueno, entonces con las flechitas podemos obtener el valor máximo. O si no, sí, en caso de que no podamos ver bien cambiando la escala, ¿verdad? sí, para la otra gráfica habría que seleccionar el otro cursor, el azul. Sí, Ok. solo que Ujú. bueno, aquí ahí está. Para cambiarlo de canal. Ahí. Bueno, entonces aquí me dice, vamos a poner este acá. Hay veces que es mejor colocarlo, creo que en el segundo, porque en el primero hay veces que da datos imprecisos o no se coloca en el cursor. En ese caso está seleccionando el punto máximo del azul, Sí, del canal B. ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok. Entonces vamos a ir al Y máximo.
Me dice, bueno, aquí según la escala dice está en 50 milivoltios, entonces me estaría dando 50, 100, 150, ¿verdad? Milivoltios. Y aquí me dice 144.83 milivoltios. Entonces, es bastante bien. Aunque si se fijan, no está tocando ahí el máximo. Entonces, este sería el valor correcto, ¿verdad? A ver, entonces voy a anotar aquí en la gráfica tensión del canal 2. El azul es el canal 2, ¿verdad? Solo que, permítanme. Tensión de canal 1. A ver. Ok. Aquí está. Tensión de canal 1, C2 y C3. Sería aquí, ¿verdad? Los dos, 2 voltios en el canal 1, ¿verdad? Entonces voy a anotar aquí 2 voltios. Sería pico. Tensión del canal 2 sería 144.83, ¿verdad? Milivoltios. Milivoltios pico. Y la corriente sería esto 144.83 milivoltios entre la resistencia que sería 10 ohmios, ¿verdad? Ahí. Entonces, para sacar la reactancia del equivalente de C2 y C3, entonces lo que hacemos, ya sabemos que podemos sacar impedancia sabiendo el voltaje, la corriente, ¿verdad? Por la ley de Ohm, que ya sabemos que voltaje igual a impedancia por corriente, ¿verdad? Entonces, si quiero la reactancia del equivalente de los dos en paralelo, entonces tengo que sacar el voltaje de los capacitores, ¿verdad? Si están en paralelo tienen el mismo voltaje, entonces sería el voltaje del canal A, porque aquí no puedo medir en sí los voltajes de los capacitores, ¿verdad? Solo estoy midiendo el voltaje de la resistencia. Entre la corriente, que aquí la saqué la corriente, ¿verdad? Que la corriente sería el voltaje del canal B, que es el voltaje de la resistencia entre la resistencia, ¿verdad? Y aquí me va a dar el valor de impedancia, ¿verdad? Después, para sacar la capacidad de microfaradios, pues esto ya saben que es igual a 1 entre omega C. Y esto es igual a 1 entre 2 pi FC, ¿verdad? Entonces despejo para C. Perdón, 2 pi F. Ya saben que la frecuencia en este caso está en 1000 Hz. Entonces, para estos valores lo que hacemos es quitarlos en paralelo simplemente con uno solo. Voy a borrarlo. Permítame. Entonces, ahora para llenar los otros valores de la tabla, simplemente quito este capacitor. Lo dejo ahí. Y los voltajes van a cambiar ahí un poco. Entonces vamos a ver. Entonces ahora tengo en el canal 1, pues no va a cambiar, ¿verdad? Siempre voy a tener 2 voltios pico. Perdón, este sería acá. Ahora en el canal 2 sí va a cambiar. Vamos a ver. Canal 2. Voy a cambiar la otra gráfica. Voy a poner aquí. Perdón. Ahí. Me da un voltaje de 125. 125.776. Oh, no, espérenme. Go to next, Gmax.
Sí, 125. Vamos a ver si queda, no creo que quede aquí en una, no va a quedar en una línea para medirlo exacto. Pero bueno, entonces tomamos ese valor. 125.776 milivoltios pico, ¿verdad? Entonces aquí la corriente la calculo igual, solo divido ese voltaje entre la resistencia, saco la reactancia y mido el valor del capacitor, ¿verdad? No va a quedar exactamente igual aquí al capacitor que estoy usando, pero tiene que quedar bastante cercano, ¿verdad? Y si les queda pues lo mismo, pues excelente. Y hago lo mismo para el capacitor 3, ¿verdad? Solo que en el capacitor 3 le cambio el valor. Aquí ya sería 0.15 microfaradios. Le doy run otra vez. Y ahí está. Esta sí me queda casi exacto aquí en la línea. Va a quedar como 18 milivoltios. Ahí. 18.736 milivoltios. Entonces ahí llenan la tabla, hacen los cálculos. Con el osciloscopio solo van a llenar tensión 1 y tensión 2, ¿verdad? Esto lo demás ya sería calculado, la corriente, reactancia y la capacitancia, ¿verdad? Voy a borrar aquí para que sigamos con lo demás. Ahí. Entonces, según esto, también podemos comprobar que con los dos valores de capacitancia, si los sumamos, nos debería dar este, ¿verdad? El que obtuvimos aquí. Entonces, en las conclusiones, que este sería el cuestionario, dice calcule la capacidad equivalente del paralelo de los capacitores y compárela con el resultado experimental. Calcule la reactancia equivalente del paralelo de los dos capacitores y compárela con el resultado experimental. O sea, también sacamos el equivalente de las reactancias, ¿verdad? O sea, en sí, cuando lo convertimos al dominio fasorial en una impedancia, ¿cuánto nos da eso ya sería en ohmios, ¿verdad? Después dice equivalen las corrientes individuales a la corriente total. Dice cuál de las leyes de Kirchhoff se cumple. Ok. Entonces, después vamos a hacer la parte de capacitores en serie. Entonces vamos a conectar, como dice aquí, en serie. Voy a borrar esto. C2 y C3. Bueno, voy a poner aquí otro capacitor. Este es de un microfaradio. Perdón. Ahí está. Vamos a ver, dice ajuste el generador de funciones a la frecuencia de 1500 Hz. Lo ponemos en 1500. Con una tensión de salida de 4 voltios pico pico, que sería 2 voltios pico, ¿verdad? Ok. Entonces, después dice, con el osciloscopio mida la tensión sobre el conjunto y la corriente que circula midiendo sobre R2. Ok, entonces, canal B siempre lo vamos a poner aquí. Voy a cambiar el color de este. Voy a poner azul.
Después dice, con el osciloscopio en modo diferencial, mida la tensión sobre los bornes de C2 y luego sobre los bornes de C3. Esto de modo diferencial no le dan caso, simplemente es que para medir la tensión en, digamos, en el capacitor 2, pues pongo mi canal A aquí, y pues la tensión del capacitor 2 sería la tensión del canal A menos la tensión del canal B, ¿verdad? Y si quiero la tensión del capacitor 1, pues pongo mi canal A acá y puedo poner mi canal B aquí, ¿verdad? Así igualmente sería tensión del capacitor 1, igual a tensión del canal A menos tensión del canal B, ¿verdad? Entonces lo voy a poner así. Vamos a medir primero acá el capacitor 2. Ok, entonces registre los resultados de la figura 4 y calcule la corriente por la serie y las reactancias de cada capacitor y el conjunto. Ok. Entonces, perdón, se me olvidó conectar aquí el tierra. Aquí no hay tierra. Ahí está. Entonces vamos con C2 y C3. Solo que esta tablita está... Vamos a cambiar esta tabla. Vamos a ver. Entonces, este no lo vamos a hacer C2 y C3. Entonces, tensión en C2. Entonces, para la tensión en C2, yo tengo este aquí como C2. Entonces, lo que hago es, aquí lo voy a correr. Entonces, la tensión en C2, vamos a ver, el canal 1 me da, ¿cuántos voltios? Voy a poner en división 1, aumentar aquí. Ok. Entonces, el canal A me da 1.728 voltios. 1.728 y el canal B pues me da ahí 24.53 milivoltios. Entonces, en la tensión en el capacitor 2 pues sería, espérense, me cambio aquí. Voy a volver a poner este. $24.53. Entonces, este sería 24.53 menos... perdón, estoy confundiendo aquí. El rojo del canal A, 242, perdón. 242.823 milivoltios menos los 24.53 milivoltios del canal B, ¿verdad? Entonces, este sería el canal A, el voltaje del canal A, y este sería el voltaje del canal B, ¿verdad? Entonces, así puedo medir el voltaje del capacitor 2. Y para medir la corriente, que dice aquí corriente, pues ya saben que sería el voltaje del canal B, porque es el que está en paralelo con la resistencia. Está el canal B entre la resistencia de 10 ohmios, ¿verdad? Y ahí me va a dar la corriente. La corriente obviamente va a ser la misma para las dos, ¿verdad? Esta no la vamos a hacer. Aquí modifican la tablita, esta no. La corriente va a ser la misma para las dos, entonces para el otro, para C3, pues puedo cambiar aquí. Bueno, simplemente
Si muevo este aquí. Si muevo este aquí, le doy run. Permita, le voy a cambiar el color para diferenciarlo de este. Este lo voy a poner rosado. Ahí, vamos a run. Ahí está. Entonces, el rojo ya saben que está en paralelo con el generador de funciones, ¿verdad? Entonces me va a dar 2 voltios. Ahí está, 2 voltios, ¿verdad? Y el canal B, que sería el voltaje del capacitor 2 más el voltaje de la resistencia, me va a dar, bueno, me tendría que dar lo mismo que este, ¿verdad? Que había medido. Vamos a ver. Voy a poner aquí 1.728 voltio. Permítanme, aquí creo que medí mal en la pasada. Voy a cambiarlo otra vez. Este lo voy a poner acá. Y este ahí. Así está bien. Había medido mal, creo. Ok. Ahí está. Entonces vamos a ir al máximo del canal B. Ahí está. No sé por qué anoté ahí. Ese voltaje. Ahí está 1.728. ¿No? 728 voltios. Y el máximo, el voltaje de la resistencia, que sería el canal B, sería... Vamos a ver. Vamos a medirlo aquí. Este sí está bien, 24.53 milivoltios. Vamos a ponerlo en el máximo. Ahí está. Entonces, para medir el voltaje del capacitor 3, pues volvemos a cambiar aquí. Voy a poner el canal A aquí y el canal B aquí. Entonces, el voltaje máximo a ver, el voltaje del canal A me da 2 voltios, ¿verdad? Voy a cambiar la escala en 2 voltios por división. Ahí está. Y esta la voy a bajar la escala a 1 voltio por división. Entonces aquí me da 2 voltios. Entonces aquí anotaría 2 voltios. 2 voltios menos. Y vamos a comprobar que me da este voltaje, ¿verdad? 1.728. Vamos a ver aquí. Ahí 1.729, ¿verdad? Está bien. Entonces 1.729 voltios. Y me va a dar el voltaje del capacitor 3, ¿verdad? La corriente, ya saben cómo la medimos, un voltaje del canal B, en el caso que tenga el canal B en paralelo con la resistencia, ¿verdad? Y va a ser la misma corriente aquí. La reactancia para calcularla. Ya saben que tenemos la corriente que va a ser la misma en el capacitor 2 y en el capacitor 3. Y tenemos el voltaje, ¿verdad? Entonces la reactancia, ahorrar aquí. La reactancia capacitiva simplemente va a ser el voltaje del capacitor entre la corriente, ¿verdad? Y después despejamos para la capacitancia,
que ya saben que esto es 1 entre 2πf por C, donde la frecuencia en este caso habíamos puesto en 1500 Hz, creo. Vamos a ver. Sí, 1500 en este caso. Entonces ahí llenamos la tabla. En este, en el último, en el última casilla de la tablita, ya les digo, solo vamos a calcular este valor. Este valor que sería la reactancia, vamos a calcular este y vamos a calcular este. O sea, la suma de las dos reactancias, cuando saquemos la reactancia de este, de C3 y C2, pues la sumamos y nos tiene que dar esta, ¿no? Y vamos a comprobar la fórmula para sacar el equivalente en serie de los capacitores, ¿verdad? Esta de aquí no la llena. Esta de tensión y corriente, ¿verdad? Ok. Y pues ahí terminamos la lección. Eso sería lo que tendrían que hacer ustedes. ¿Alguna pregunta? En la última columna de la tabla, la que dice capacidad, ¿cómo era que se sacaba esa? Capacidad es la capacitancia. Espérame, déjame borrar aquí. Ok, solo el valor entonces de la... Sí, sería el valor de capacitancia, ¿verdad? Ya saben que tendría que dar aproximadamente el que estoy poniendo aquí bueno, el que ustedes van a poner en el caso, cuando ustedes lo hagan, no lo van a hacer con los mismos valores. Y lo van a sacar del valor de reactancia que saquen, ¿verdad? Sacan la reactancia, XC, que sería con el voltaje que me dieron aquí, voltaje del capacitor entre la corriente, ¿verdad? Eso les va a dar un valor de reactancia y para sacar la capacitancia, pues de este valor de reactancia ya saben que esto es igual a esto, ¿verdad? 1 omega 3C. Cheque. Igual las conclusiones que aparecen aquí, ya saben que las ponen en el cuestionario. Serían las preguntas del cuestionario que aparecen ahí en la guía de redacción, ¿verdad? Y las conclusiones que ven en el informe, pues son conclusiones planteadas por ustedes, ¿verdad? ¿Otra pregunta o duda? O sea, esas conclusiones que están ahí en la guía son las que van en el cuestionario. Sí, en el cuestionario. Las conclusiones que ponen en el informe son redactadas por ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, pues nos miramos el otro viernes a las 11. Y el informe ya saben que es para este domingo, ¿verdad? Una consulta. Sí. A estos también hay que tomarle capturas al osciloscopio y ponerlas en el... Ah, sí. Bien. Toman capturas porque es la forma en la que yo reviso que estén haciendo bien el procedimiento, ¿verdad? Igual. Toman capturas del osciloscopio completo, ¿verdad? Todo el osciloscopio aquí, toda la ventana del osciloscopio. Porque así yo puedo ver la escala, todo, porque si solo toman captura de la gráfica, yo no sé en qué escala está, no sé nada, pues. Entonces ya saben, las capturas son completas aquí, todo. ¿Qué más? Ah, y también toman capturas de los circuitos, ¿verdad? Para ver si están haciendo bien los circuitos en multisim. Igual el circuito completo. Entonces, ahí en el procedimiento van las capturas de los circuitos, circuito completo, así, ¿verdad? Todo el circuito y aquí toda la ventana del osciloscopio. Sería acá. Disculpe, ¿el informe lo vamos a entregar individualmente o con uno por grupo? No, solamente que me lo mande uno. Bueno, que lo suba uno al campus. Son en grupos de 4, entonces con uno que lo suba, suficiente.
Ok. Gracias. ¿Otra pregunta o duda?